Además, supusieron que todos tenían la misma masa, y todas las galaxias la misma masa, todos los objetos oscuros la misma masa. Bueno, pues con estos cálculos es lo que prácticamente ahora se sigue usando. Una serie de modificaciones, pero estos son los cálculos que se siguen usando ahora. Bien, esencialmente lo que nos dice el cálculo este de igualar los efectos gravitacionales con los efectos cinéticos, a la hora de calcular, nos dice que la masa la podemos determinar pues sumando el cuadrado de las velocidades de las galaxias y lo dividimos por la suma de las inversas de las interdistancias entre las galaxias. Ese es el cálculo tan sencillo, es decir, velocidades al cuadrado partido por inversas de distancia. Eso es lo que nos da, según los cálculos que hicieron esta gente, la masa de la materia oscura que se necesita. Es una simple cuenta, sumar y dividir. No hay nada más. Entonces dicen, bueno, pues la gente pensó y dice, si saco masas a partir de velocidades al cuadrado partido por la inversa de distancia, también sacaré masas con velocidades al cuadrado por distancia. Y eso es a lo que se le dice otro método de determinar la masa, que es la masa proyectada. Entonces esto se fue aplicando a una serie de cúmulos cercanos. Estos fueron unos trabajos, aquí voy poniendo los que desarrollaron estos trabajos, el año de publicación y la revista donde se encuentra, la revista Astrofísica Journal. Entonces, esta gente hizo unos estudios de una serie de cúmulos de galaxias cercanos, que son estos de aquí, son cúmulos de Abel, este es el de Coma, este es el de Leo, y estos son una serie de datos hasta aquí que sacaron la gente. La velocidad a la que se aleja el cúmulo de nosotros, la distancia a la que se encuentra, la velocidad a la que se mueven las galaxias dentro, el tamaño del cúmulo y el número de galaxias que contiene. Son una serie de datos. Y bueno, uno puede decir cuánta masa de galaxia tenemos, de galaxias, no de materia oscura. Entonces, un cálculo muy optimista es poner que cada galaxia tiene una masa de 200.000 millones de masas solares, muy optimista. Entonces, multiplicando por el número de galaxias que hay, esto nos da la masa en galaxias, solo de galaxias. Entonces, fijaros que nos vamos del orden de, esto sería 10 a la 13, o sea que estaríamos del orden de 24 billones de masas solares. Eso solo de estrellas. Cuando uno hace los cálculos, como os he comentado antes, del medial, de la masa proyectada, fijaros que salen casi 10 veces más. Es decir, uno dice, vale, tengo las masas de galaxias muy por encima de lo que son, pero para darle buena cantidad. Sale del orden de los 20 billones de masas solares. Y uno calcula la masa que necesita para que esas galaxias no se escapen, y dice, 10 veces más. Si pierdes los cálculos ya te echan para atrás. Y se necesita barbaridad de materia que desconocemos. Bien, vamos con los grupos cercanos. Lo que después de esta pequeña introducción vamos al tema que nos interesa. Vamos a ver dónde se encuentran estos grupos, que son los que vamos a estudiar. Esto es lo que es el supercúmulo de Higo. El supercúmulo de Higo es una especie de disco. Nosotros nos ponemos en el centro. Iba a decir porque somos un chulo, pero bueno, nos ponemos en el centro y más o menos es un disco que tiene el orden de unos 18 megaparsecs, más o menos. 16, 18, 20, dependiendo de la cantidad de cúmulos que quieras considerar que son de nuestro supercúmulo o de los supercúmulos cercanos. Está hecho por un montón de grupos. Todo esto que está en la son grupos, nosotros somos de grupo local. Luego tenemos un supercúmulo, un cúmulo, que es el cúmulo de Higo. Y ya digo, esto es una especie de disco, lo que se denomina el plano intergaláctico. Y los que vamos a estudiar son más o menos hasta 5 megaparsecs, es decir, más o menos los que están aquí dentro. ¿Sí? Está aquí lo de piedra, es decir, 5 megaparsecs de nosotros.
Bien, esto es la esfera de 5 megaparsecs. Esto sería el corte en el plano intergaláctico y el conjunto de grupos que se van a estudiar. Vamos a empezar por el nuestro. Este es el de la Vía Láctea. La Vía Láctea, el grupo de la Vía Láctea lo que pone la Vía Láctea, que es el más grande, y luego hay un montón de galaxias pequeñitas. El grupo de la M31 y el conjunto de las dos es lo que se denomina el grupo local o el complejo local. Otro grupo que seguro conoceréis es el de la M81, que era la primera imagen que he puesto, es el grupo de la M81, y luego al lado tenemos otro grupo que es el de la 2403, el conjunto de los dos es lo que se denomina el complejo de la M81. Luego tenemos otros dos grupos, es el de la IC342 y el de MAFE. Y el conjunto de los dos se llama el complejo de la IC2 MAFE. Luego ya, más cercano hacia el hemisferio sur, lo que tenemos es el Centauro A, que es otro grupo, con la central que seguro que habéis visto la fotografía de la 4128, que es una galaxia que tiene un disco esférica, es una galaxia elíptica, con una franja de polvo tremenda. Ya seguro que la habéis visto un montón de veces. Y luego el grupo de la M83, el conjunto de las dos se llama Centauro A y M83. Y luego dos grupos aislados, que es la nube de los carros de Cazaluro y el filamento del escultor. Todos los grupos que aparecen aquí, los grupos los que he puesto en círculos amarillos, menos el de la 2403 y del escultor y de la nube de los carros de caza, es decir, todos estos son grupos que se dice que están idealizados, es decir, que el movimiento de las galaxias en esos grupos está totalmente compensado por la gravedad. En los demás no. En los demás, estos son grupos que se expanden, y cada vez se van haciendo más grandes, se van alejando las galaxias, y este está en procesos de idealización, está en procesos, pero no sabemos cómo evolucionará. Bien, el grupo de Karachev, se trilló todos los grupos, se trilló. Empezó a hacer cálculos de velocidades de galaxias, de distancias, es decir, hizo un montón de explicaciones. Aquí tenéis todos los grupos con los datos que esta gente empezó a obtener. La distancia, el número de galaxias, la masa de la galaxia más grande, la masa total del grupo de galaxias, es decir, estas dos masas son masas de galaxias. La materia oscura la veremos después cuando calculemos por los procesos de cálculo de materia de la masa del final y la proyectada. Esto solo en galaxias. La masa de la galaxia central y la masa de la galaxia total. Si os dais cuenta, todos estos grupos son grupos donde hay una galaxia dominante, la galaxia central. Pero la Vía Láctea, la Vía Láctea, la nuestra es la más grande y los otros son pequeñitas. Podéis comparar las masas. Las masas están rondando todas el orden de los 100.000 millones de masas solares o 100.000 millones de masas solares, menos la del Centauro A, que está salvaje. Está ya de las 100.000 millones de masas solares. Pero fijaros que el grupo prácticamente tiene la misma masa. Prácticamente la misma. Son grupos que están caracterizados por una galaxia central dominante y otra serie de pequeñitas. Eso facilita mucho los cálculos. Los cálculos se pueden simplificar mucho. Aquí tenéis datos, por ejemplo, también de la luminosidad de las galaxias, la velocidad a la que se mueve el grupo, a la que se está alejando de nosotros, o se está acercando, dependiendo, y lo que es la velocidad de las galaxias dentro del grupo. Entonces, fijaros que la velocidad que llevan las galaxias dentro del grupo es del orden de 70, 80, 90 kilómetros por segundo. Es la velocidad que llevan dentro del grupo las galaxias. No es mucha. Bien, esta gente tiene una serie de aproximaciones para los cálculos que esencialmente son los que
hicieron el grupo de Heisler, Fernet, Baca, que comentaba anteriormente. Es decir, las aproximaciones que hicieron es, pues, cuando calcularon la masa del billar, lo que hicieron es considerar que todas las galaxias tienen la misma masa. Y digamos que los objetos de materia también tienen la misma masa. Uno podría pensar, bueno, pero no has dicho que estos grupos tienen una masa central masiva, contra las que el resto es muy pequeñita. Sí, pero a la hora de hacer esto, es como si hiciéramos un promedio. Entonces, en los cálculos, al hacer que todas las galaxias tienen la misma masa, estamos como promediando. Es decir, la imposibilidad de hacer promedios temporales durante 5 millones de años lo compensamos haciendo promedios con las masas. Y las cosas funcionan, funcionan. A base del promedio, uno puede recuperar esa imposibilidad de hacer promedios de datos durante miles de millones de años. Y luego lo que... bueno, aquí tenéis los datos que salen cuando uno calcula la masa del billar y la masa proyectada. Son los datos de antes y para que veáis las relaciones que salen con el caso de la masa del billar y con el caso de la masa proyectada. Compararlo con la masa de la galaxia. Fijaros que en estos grupos la masa del billar o la masa proyectada viene a ser del orden de 6 o 7 veces por medio con respecto a la masa de la galaxia. Es decir, haciendo unos cálculos muy sencillos que lo puede hacer un niño, los cálculos que va a hacer una universidad, a un niño le das estos datos y hace estas cuentas y las calcula, que no tiene ninguna dificultad, pues uno se da cuenta de que la materia oscura viene a ser del orden de 5 o 6 veces en promedio a la masa de las galaxias, la masa solo de galaxias. Una de las cosas curiosas que aparecen aquí, si os dais cuenta, si yo calculo la masa del grupo de una manera u otra, tendría que dar más o menos lo mismo. El primer dato está calculado por la masa del billar y el segundo por el de la masa proyectada. Y fijaros que hay situaciones en las que varía barbaridad. Esta gente dijo, bueno, se parece. Esa es la conclusión que sacaron en el artículo, se parecen las masas. Estamos haciendo bien. Bueno, no sé si se parece, esta es casi el doble, esta es la mitad. ¿Cuál es el problema que esta gente no tuvo en cuenta en el año 2005? Pues lo que llamamos efectos de superficie. Es decir, esto, aquí en este círculo, en el interior de este círculo es donde se encuentran las galaxias del grupo que se pueden observar. Fuera no se han observado galaxias, pero eso no quiere decir que existan. Aquí hay materia oscura. Eso fuera también podría haber. Entonces, cuando uno calcula la masa del billar o la masa proyectada, no está teniendo en cuenta más que lo que hay aquí dentro. Y no está contando lo que hay afuera. ¿Qué es lo que hace afuera? Pues lo que hace afuera es una presión hacia adentro. Es decir, que el movimiento de las galaxias aquí fuera, las galaxias que se mueven aquí fuera, es hacer una presión hacia adentro con respecto a la que está dentro. Es como si tuviéramos, en vez de galaxias, pues tuvierais un gas y fuera tuvierais gas que presionara hacia adentro. Es decir, al gas que se encuentra aquí lo repetiría hacia aquí. Lo mismo hacen estas galaxias. Es decir, el movimiento de las galaxias que hay aquí fuera presiona las que están hacia adentro. Entonces, al presionar hacia adentro, realmente no necesito meter tanta masa oscura como la que se calcula con la masa lineal o orbital. Orbital llamamos orbital o la proyectada. Es decir, se está sobreestimando la masa que hay en materia oscura porque no han considerado los efectos de fuera. Entonces, ¿cómo se puede tratar esto? Hay que ingeniárselas para solucionar este problema. Entonces, esto, digamos, son trabajos que se han hecho durante este año. Y, bueno, pues uno se las puede ingeniar para tener en cuenta los efectos de afuera. Los cálculos que se hacen van a depender de los modelos que tomes para la distribución de materia oscura en el interior del grupo,
y van a depender de las órbitas que cometen las galaxias. Es decir, cuando eso se tiene en cuenta, cuando los efectos de afuera, la presión que hacen las galaxias externas sobre las internas se tienen en cuenta, bueno, aquí están todas las expresiones, simplemente las pongo por si no alguien pregunta. Son los datos que voy a dar ahora. Es decir, los datos que voy a dar ahora mejoran por mucho los resultados de carácter ser porque tienen en cuenta el efecto de galaxias que se encuentran fuera. Por ejemplo, para el complejo local, para el grupo local, para el nuestro, la Vía Láctea y la de Andrómeda, la masa que sale es bastante inferior. Luego veremos las relaciones. Es decir, para el complejo de las dos sale del orden de